Muy buenas noches, bienvenidos al taller de salud y bienestar. Ella se lo merece, la doctora Nubia Barragán. Adelante, Nubia, la sala es tuya. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Gracias por estar acá, por este tiempo, por tener sus cámaras abiertas y poder vernos las caras. Como dice Juan Carlos, mi nombre es Nubia Barragán, soy médico general, soy coach de bienestar también y estoy en este momento en Bogotá, Colombia. Actualmente tengo 31 años y hoy efectivamente vamos a hablar acerca del metabolismo. Al final les voy a compartir un poco también esas fotografías, así como Juan Carlos, porque todos tenemos un cambio gracias a esta maravillosa nutrición. Entonces, vamos a compartir por acá la pantalla y las preguntas que tengan las pueden ir dejando en el chat y al final las vamos a revisar. Bueno, entonces, bueno, primero vamos a empezar. De pronto, si aquí hay alguien del área de la salud, sabe que el tema de metabolismo es básicamente todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Así que es algo muy complejo, pero hoy vamos a tratar de entenderlo de la forma más sencilla posible y vamos a empezar por definirlo como el conjunto de reacciones bioquímicas que le permiten a un organismo obtener y utilizar la energía y los compuestos necesarios para su desarrollo. Entonces, vamos a desglosarlo un poquito en estas imágenes. Primero acá están las células de nuestro cuerpo y ellas toman los alimentos que nosotros le estamos dando y las células los metabolizan para producir energía, que es como lo que más nosotros sabemos cuando yo le preguntaba a alguien, ¿para ti qué es metabolismo? Entonces dice, no, pues cuando el cuerpo recibe los alimentos para poder producir energía, pero hace más cosas. Formación de estructuras, tejidos, reparación y excreción de desechos. Y yo sé que aquí todos necesitamos eliminar toxinas de esas diarias que se producen en nuestro cuerpo. Al principio vamos a hablar un poquito de conceptos para luego hablar del metabolismo, de cómo equilibrarlo y al final obviamente sobre la solución, que es lo más importante. El segundo concepto del que vamos a hablar el día de hoy son los biocatalizadores. Son sustancias que facilitan las reacciones químicas sin alterarse durante el proceso. Entonces yo dije, bueno, necesito ponerles un ejemplo para que nos podamos entender. Entonces yo dije, bueno, hagamos de cuenta, yo estoy acá en Bogotá, Colombia, ha estado haciendo frío, ha estado lloviendo, y yo digo, yo necesito un saco para abrigar. Y resulta que hay una empresa en Medellín, Colombia, que tiene los elementos, la materia prima, elabora la chaqueta y yo la necesito. Entonces yo la adquiero, pero hay un transportador que me trae esa chaqueta desde Medellín hasta Bogotá para que yo la pueda utilizar. Básicamente eso hacen los catalizadores en nuestro cuerpo. Llevan los nutrientes y los alimentos a las células para que las células las puedan utilizar y los puedan convertir en energía. Más allá de, digamos, de la información, del nombre como tal, tan técnico, lo importante es que veamos la importancia, valga la redundancia, de los biocatalizadores. De no existir catalizadores, las reacciones serían muchísimo más lentas, de ahí el concepto de un metabolismo lento, y básicamente la vida no sería posible. Así de elementales son los biocatalizadores. Intervienen en estas dos fases. Primero, en llevar esos nutrientes a las células y segundo, en que las células las puedan utilizar y metabolizar para convertir en energía, que es el combustible para que podamos trabajar durante el día, para reparación de tejidos, formación de estructuras y eliminación de desechos. Bueno, entonces, vamos a ver en este caso algunos ejemplos. No se tienen que aprender los nombres, pero van a ir viendo que hay algunos que nosotros ya los socializamos un poco. Las enzimas son unos biocatalizadores, las hormonas y las vitaminas y los minerales. Entonces, en el primer ejemplo tenemos, por ejemplo, las enzimas. La lipasa ayuda a metabolizar los lípidos, las grasas. La amilasa, que de esa les voy a hablar un poquito más adelante, nos ayuda a metabolizar los carbohidratos. La lactasa, que de pronto es así la asociamos un poquito más, es la que ayuda a metabolizar la lactosa. De ahí que muchas veces cuando nosotros no tenemos esta enzima o con el paso del tiempo esta enzima se va disminuyendo, algunas personas no puedan metabolizar la lactosa y por eso somos intolerantes a la lactosa o llegan a ser intolerantes a la lactosa. Lo mismo sucede con todas las otras enzimas. Si no están disponibles o si no están funcionando adecuadamente, nuestro cuerpo, nuestras células no van a poder hacer su trabajo todos los días. También están, por ejemplo, las hormonas, como, bueno, la leptina, que es una que en la medida que yo estoy comiendo le da señales a mi cerebro para decirle en qué momento ya
tengo que parar de comer, ya estoy saciado. Y cuando está desequilibrada, ¿qué pasa? Que uno dice, no, yo ya comí entrada, plato fuerte, postre y todavía me caben más cosas porque tenemos ese desequilibrio hormonal, entonces esa señal de saciedad no se da en el cuerpo. Otra insulina que nosotros conocemos mucho es la insulina. La insulina es la que nos ayuda a regular el tema del azúcar. Y yo le ponía un ejemplo una vez a un cliente y yo le decía, la insulina es como una cadenita llena de muchas pepitas que se llaman aminoácidos. Y resulta que si yo a mi cuerpo no le doy aminoácidos, mi páncreas no va a poder formar esa estructura que es la insulina. Entonces, claro, a veces yo digo, bueno, pero ¿qué pasa? Que tengo problemas de azúcar, tengo el metabolismo desequilibrado y resulta que no le estoy dando a mi cuerpo esa materia prima, como en el ejemplo del saco, para que pueda elaborar lo que necesita elaborar. Y también están las vitaminas y los minerales. Importantísimo saber que la alimentación hoy en día no es la misma alimentación que nosotros teníamos hace 20, 30, 40, 50 años. Nuestros abuelos comieron de una forma muy diferente. Hoy en día los suelos están sobrecultivados, a los alimentos hay que ponerles químicos, preservantes, hay que tomarlos cuando no están maduros, sino cuando están verdes todavía para poder comercializarlos alrededor del mundo. Y eso hace que los alimentos tengan una baja densidad nutricional. Entonces, así yo diga, no, yo todos los días como mi ensaladita, yo como frutas y demás, sí o sí necesito suplementar si quiero tener la cantidad suficiente de vitaminas y de minerales que necesita mi cuerpo. Entonces, ahora vamos a ver, por un lado, qué sucede cuando nosotros tenemos un metabolismo lento. Es, digamos, como lo más conocido, lo más común. Las principales causas, ¿cuáles son? Pueden ser enfermedades. Entonces, claro, si alguien dice, yo tengo, por ejemplo, hipotiroidismo, entonces el hipotiroidismo va a hacer que tu metabolismo sea un poco más lento. Pero ojo, si yo suplemento ahorita, como vamos a hablar, hago ejercicio y me tomo mi suplencia hormonal, yo puedo llegar a regular el metabolismo. Tampoco puedo decir, como no, yo sufro de hipotiroidismo, entonces pues para mí va a ser normal toda la vida estar cansado, estar dormido, estar en obesidad. No, porque también podemos equilibrar. Bueno, las deficiencias nutricionales. Y aquí es muy importante que entendamos este concepto, porque a veces uno asocia y uno dice, bueno, desnutrido tal vez los niños que están en el África o los niños de La Guajira, acá en Colombia, pero yo desnutrido no estoy. Resulta que yo puedo ser una persona que estoy incluso en obesidad, pero aún así tener deficiencias nutricionales. Al final vamos a hablar acerca de la composición corporal. Entonces, no significa que si yo estoy bien de peso o incluso estoy pasado de peso, esté bien nutrido, que eso decían las abuelitas, ¿no? Se está tomando la sopa, está bien cachetoncito, entonces está nutrido el niño. No, ¿listo? Otra causa, pobre actividad física. Si hacemos poca actividad física o nula actividad física, nuestro metabolismo va a ser un metabolismo lento. Y la edad también influye. A medida que pasan los años y llega la adultez mayor, la vejez, el metabolismo tiende a ponerse un poco más lento también. Pero aquí les quiero hablar de un concepto, la edad cronológica versus la edad metabólica. Yo, Nubia, tengo 31 años hoy actualmente porque nací en el 92, pero esa es mi edad cronológica. Pero si yo soy una persona sedentaria, no hago nada de ejercicio, como mal, no duermo bien, la edad de mi cuerpo puede ser el de una persona de 60 años. Y por eso igual yo tengo, por ejemplo, compañeros de mi edad que no han seguido los mismos hábitos como en mi caso y que son hipertensos, que tienen hígado graso. Una compañera falleció por un evento cerebrovascular a mi edad. Entonces, es muy diferente que entendamos la edad cronológica versus la edad metabólica. ¿Y cuáles síntomas nos puede ocasionar un metabolismo lento? Cansancio crónico, estar dormido todo el tiempo, dificultad para concentrarse, porque obviamente si estoy cansado, si estoy dormido, si tengo microsueños, pues no voy a poder retener información. Por ejemplo, a mí me pasaba en la universidad, yo leía y leía y leía un concepto y yo decía, pero he leído esta página como 20 veces y no entiendo. Entonces, esa es una de las causas uno de los síntomas del metabolismo lento. Mayor acumulación de grasa, por ende dificultad para perder peso. Como todo se pone lento porque el cuerpo trata de gastar la menor cantidad de energía posible, la digestión también va a ser lenta, voy a tener estreñimiento y voy a tener un sueño no reparador. Porque si recuerdan, el metabolismo, una de las cosas que hace es reparar tejidos.
¿En qué momento se da la reparación? Durante el sueño. Y si yo tengo un metabolismo lento, mi sueño no va a ser reparado. Ahora, vamos a hablar del metabolismo acelerado. Y cuando estábamos una vez revisando este tema de metabolismos, alguien me dijo, Nubia, o sea, lo que está mal es tener un metabolismo lento, pero si yo tengo un metabolismo acelerado, ¿es bueno? Tampoco. Todos los excesos son malos. Por eso estamos hablando de metabolismo equilibrado. El metabolismo acelerado también puede ser causa de enfermedades. El lado contrario del hipotiroidismo se llama el hipertiroidismo, que son personas normalmente muy delgadas, que tienen los ojitos saltones, digo yo, que se llama exoftalmos, y esas son enfermedades que también pueden hacer que el metabolismo sea acelerado. Y créanme que no es bueno. Esas personas dicen, yo intento ganar peso, que es una de las síntomas que vemos ahí, tienen dificultad para ganar peso, son extremadamente delgados, viven con hambre todo el día, así coman y coman, su cuerpo quema todo lo que están comiendo y tienen dificultad para aumentar, por ejemplo, masa muscular. Un exceso de actividad física también me puede dar un metabolismo acelerado. Entonces, si yo soy una persona, un físico-culturista, un deportista de alto rendimiento, que mi objetivo es tener un metabolismo acelerado, está perfecto. Pero si yo soy una persona totalmente sedentaria, con un metabolismo lento, y yo digo, mañana me voy a levantar y voy a empezar a hacer 3 horas de ejercicio y voy, mejor dicho, a darle con toda, voy a pasar al otro extremo, voy a darle un cambio brusco a mi cuerpo y a mi metabolismo, que tampoco va a ser sano. Lo importante es equilibrio. Y el tema de la edad. Los niños pequeños tienen un metabolismo muchísimo más acelerado. Pero aquí hay una cosa en la que me quiero detener. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, hasta en mi familia pasa mucho, que cuando los niños están pequeños o adolescentes, dicen, no importa, denle lo que quiera. Pueden comer dulces, gaseosas, juguitos en caja, todo lo que quieran de panadería, porque es niño, entonces va a quemar todas las calorías. Claro, va a quemar las calorías. Pero no quiere decir que esas calorías o esos alimentos que yo le estoy dando al niño tengan un valor nutricional real. Entonces yo le puedo dar al niño comer de todo, claro, en el momento tal vez no va a subir mucho de peso porque tiene un metabolismo acelerado, pero no quiere decir que ese niño más adelante va a ser una persona sana. Y en los niños puede pasar lo mismo que les hablaba ahorita de la edad metabólica. Yo tengo niños que es, o sea, para mí personalmente y del área de la salud, es algo muy triste. Yo tengo niños de 3, de 5 años que ya tienen estreñimiento, que tienen que hacerles enemas, que tienen que hacerles endoscopias. ¿Y por qué? Uno va y mira y uno le dice a los papás, bueno, ¿el niño toma agua? No, el niño no toma agua, no le gusta el agua. Y yo le pregunto a los papás, bueno, ¿y ustedes cuánta agua toman? No, es que a mí tampoco me gusta el agua porque no me sabe a nada. Los niños aprenden por el ejemplo. ¿Qué les estamos mostrando? Entonces yo puedo tener un niño de 5 años que le doy de comer de todo lo negativo, comidas rápidas, todas las chucherías, y puede tener una edad metabólica de una persona de 20 años. Por eso, hoy en día hay adolescentes que a los 15, a los 20 años ya tienen enfermedades como hipertensión, diabetes o se infartan a los 30. Bueno, y bueno, como les decía, dentro de los síntomas tienen también una alta temperatura corporal, la dificultad para perder peso, apetito frecuente y en muchas ocasiones tienen también afecciones cardíacas, tienen arritmias. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces finalmente? Tener un metabolismo equilibrado. ¿Qué nos va a proporcionar? La primera, digamos, el primer objetivo del metabolismo, que es producir energía y que podamos hacer nuestras actividades durante el día y la gasolina nos alcance durante el día y no que estemos queriendo dormir cada 5 minutos. El que se levanta, se bañó y se sube al baño y pide la ventana para poder dormir otro ratico. No, producir energía. Adecuada reparación celular es muy importante. Todo el tiempo nos estamos reparando, nuestra piel, todas las células se están reparando. Hay un buen tránsito intestinal cuando hay un metabolismo equilibrado, un equilibrio hormonal, una buena función mental, una óptima eliminación de toxinas y, en conclusión, un adecuado funcionamiento celular. Entonces, a veces las personas me preguntan, bueno, yo, por ejemplo, en el equilibrio hormonal, yo tengo trastornos hormonales, tengo problemas para quedar en embarazo o tengo trastornos menstruales. ¿Qué tiene que ver que yo coma bien con este tipo de cosas? Acá está la razón. Si yo le estoy dando a mi cuerpo materia prima, que están esas enzimas y esos catalizadores y demás, voy a tener un metabolismo equilibrado que va a repercutir
en un equilibrio hormonal y en que todas las células de mi cuerpo funcionen como tienen que funcionar. ¿Cuáles son los problemas? Principalmente sedentarismo, un mal descanso y una alimentación baja en nutrientes. Esos son los problemas que dependen de mí. Si yo por genética nací con hipertiroidismo, eso es otro tema y ya yo lo ajusto obviamente con el medicamento. Pero los que dependen de mí son estos tres. La solución. Para el sedentarismo, la actividad física. Y empezar progresivamente, ¿sí? Lo que les decía, no es que si hoy dicen, bueno, no, yo ya vi que tengo un metabolismo lento, quiero empezar a equilibrar mi metabolismo y mañana voy a hacer 3 horas de ejercicio. No, hay que empezar de a poco, gradualmente, y hacer un proceso amigable para que nos guste y tomemos ese amor al ejercicio y lo podamos hacer como un hábito para toda la vida. Para un mal descanso, empezar a dormir bien. El higiene del sueño, ¿sí? No dormirnos con el celular ahí o que a veces uno en la madrugada dice, pero estoy escuchando algo y resulta que yo me quedé dormido y el celular terminó de ver la película solo y yo ni me enteré qué pasó por la película. Entonces, empezar a tener ese buen higiene del sueño y en las noches no comer comidas, digamos, muy pesadas, que no impide, o sea, que toda la noche esté mi cuerpo procesando y que yo no pueda tener un buen descanso. ¿Listo? Y para una alimentación baja en nutrientes, estamos nosotros. Está la respuesta Herbalife Nutrition con nuestros suplementos. Entonces voy a hablar de 3 aspectos de este último punto, que es aumentar el valor nutricional en nuestra alimentación. ¿Cuál es el primer punto que tenemos que cuidar? La puerta de entrada. Y acá en la primera imagen pueden ver la persona, ¿no? Su boca. Y siempre recuerdo estas palabras de mi patrocinador, que él me decía, Nubia, recuerda que los dientes están en la boca, no en el estómago. Entonces es muy importante que hagamos ese mindfulness de sentarnos, alimentarnos, de tomar el tiempo para nuestro desayuno, para el almuerzo, para comer, porque a veces pasamos todo entero, que por eso nuestro sistema digestivo no puede procesar los alimentos. Y hay mucha gente que dice es que yo no tolero los granos, pero resulta que si ustedes han visto, los granos tienen una recubierta. Cuando yo los mastico, expongo la parte interna y cuando eso se conecta con el jugo gástrico, se puede metabolizar. Pero si yo me paso el grano entero, por eso es que las personas dicen, no, eso a mí me cae súper mal y al otro día eso es terrible, ese tránsito intestinal y cómo se me inflama el colon. Entonces, ojo con la parte de la boca. Y les decía del tema de la amilasa, que les nombré un poquito al principio. En la boca tenemos una de esas enzimas que se llama amilasa salival. Y en la medida que nosotros masticamos los alimentos, esa amilasa también va dando señales al cerebro y le está diciendo, sí, ya la persona ha masticado lo suficiente, ya hay saciedad. Pero si pasamos entero, y no sé si ustedes se han dado cuenta, nos sentamos a conversar con alguien, a comer despacio y uno como que va en la mitad del plato y uno dice, no, ya me estoy llenando. Pero como me pasaba, por ejemplo, a mí en el trabajo, que eran 5 minutos para almorzar, entonces uno pasó entero y uno ni supo, el cuerpo ni se enteró que almorcé. ¿Listo? El segundo punto son las microvellosidades intestinales en esa puerta de entrada. Las microvellosidades intestinales son así, pelitos, que deberían estar, bueno, cilios, ¿no? Pero lo asemejamos a pelitos, que deberían estar así sueltos para que cuando vengan los nutrientes los puedan absorber. Pero hay diferentes causas como, digamos, los antibióticos. Si me dio una infección, una amigdalitis, tengo que tomar antibiótico, pero el antibiótico barre toda mi flora intestinal y daña mi sistema digestivo. Em, También cuando todos los preservantes químicos y demás que están en los alimentos, sobre todo en los paquetes, hacen que en vez de estar así, las microvellosidades intestinales estén así. Entonces el alimento pasa derecho. Entonces por eso les digo, ¿no? La gente que dice es que yo como y como, no engordo, yo no subo de peso, pero tampoco se nutre porque todo pasa derecho. Entonces necesitamos que esas microvellosidades intestinales estén sanas y estén dispuestas para poder recibir los alimentos. Nosotros tenemos este producto que se llama el Herbal Aloe, que es una bebida a base de sábila, pero la sábila digamos que es una planta que tiene muchos componentes y Herbalife sacó el extracto de aloe, que es lo que necesitamos puntualmente en nuestro cuerpo, que limpia, cicatriza y desinflama. Ninguno de los productos de Herbalife son medicamentos. En Colombia, por ejemplo, el registro en Vima y en cada país lo pueden revisar según el ministerio ahí encargado, se comercializan como alimentos, porque son esos, son alimentos. Pero entonces vamos a ver un ejemplo. La gastritis es una llaga en el estómago. Si yo tengo una herida y me corto, yo le pongo sábila a la herida y eso lo cicatriza.
Si yo tengo un problema como una gastritis y yo empiezo a tomar esta bebida de sábila de aloe todas las mañanas, se va a cicatrizar. Así que molestias como la gastritis pueden desaparecer. Y luego, cuando ya está más adelante en el tracto digestivo, limpia cada uno de esos cilios de mi sistema digestivo para que puedan absorber los nutrientes. Entonces, es como un cepillito que está limpiando todo el sarro del tracto digestivo. Y además es antiinflamatorio. Entonces, si hay alguna comida que te caiga pesado y que el colon se infla y demás, pues es antiinflamatorio. Entonces, necesitamos regular todo el tracto digestivo, limpiarlo y el aloe nos va a ayudar a limpiar esa puerta de entrada para que cuando lleguen los nutrientes nuestras células lo puedan utilizar, que es la biodisponibilidad. Esa palabra yo sé que alguna vez la han escuchado, o la asimilación. ¿Por qué? Porque no quiere decir que si yo le estoy dando a mi cuerpo, así sean unas frutas, verduras, una comida muy equilibrada, mis células lo puedan aprovechar. Entonces, hay otro ejemplo. Resulta que, digamos, este es una proteína grande. Y este tamaño es el poro por donde ingresa al intestino. Si esto no se deshace, nunca va a poder entrar por el por el poro de la microvellosidad intestinal. Así que nunca va a llegar a mis células. Ni siquiera pasó por el tracto digestivo. Una vez pasa por el tracto digestivo, llega a la sangre y de la sangre llega a las células. Y muchas de esas enzimas biocatalizadores que hablábamos al principio son como los celadores, que le abren la puerta a ese nutriente que viene para que pueda llegar a la célula. Un ejemplo del tema de la milasa depende del calcio. Y resulta que si yo no como calcio, entonces mi amilasa no puede funcionar y mis células no pueden dar un buen uso de los carbohidratos. Así que empiezo a almacenar, es grasa. ¿Listo? Y lo segundo es que en ese tracto digestivo, lo que me ayuda a descomponer esos alimentos grandes para que queden pequeñitos y puedan ingresar por los poros de la microvellosidad intestinal son la flora bacteriana que nosotros tenemos. Y muchas veces está desequilibrada también por todo esto que les decía, por todos los preservantes químicos de la alimentación, pero también porque no tienen con qué alimentarse. Se alimentan de fibra. Y nosotros tenemos, que ya la vemos acá en la parte final, esta fibra activa de manzana que alimenta esa microbiota o esa flora intestinal buena que yo tengo en mi tracto digestivo para que pueda descomponer los alimentos y puedan ingresar a mi torrente sanguíneo y de ahí lleguen a las células. Y además que nosotros tenemos dos tipos de fibra en esta fibra activa de manzana. Una que es liposoluble. Entonces, la que es liposoluble, y hay un tip ahorita para fin de año que a veces uno se come que el buñuelito, que alguna cosita. Entonces, cuando nosotros comemos grasa, esa que es liposoluble, lipo es grasa, se une esa fibra a la molécula de grasa para que no pueda absorberse por los poros del intestino, sino que se deseche a través de la materia fecal. Entonces, ¿quién quiere que así esté comiendo algo de grasita, la fibra lo pueda atrapar y nunca ingrese a nuestro cuerpo? Y la otra, que es la hidrosoluble, hidro es agua, se une al agua, a las moléculas de agua, por eso cuando yo tomo fibra tengo que tomar agua para que haya un buen tránsito intestinal. ¿Listo? Ahora el segundo punto, aceleradores del metabolismo. Como el 90% del grueso de la población tiene un metabolismo lento, lo que necesitamos es empezar a acelerar ese metabolismo. Entonces, acá hay un ejemplo de un estudio de una publicación donde nos indica que el té verde y la cafeína aumentan la termogénesis. La termogénesis es cómo nuestro cuerpo utiliza sus elementos para producir energía, que es lo mismo de que hablábamos del metabolismo. Entonces, acá en la primera lámina vemos nuestro té concentrado de hierbas o bebida herbal, que tiene la combinación de varios té verdes. Volvemos al punto. En el mercado de todo siempre hay muchas clases de té, muchas clases de lo que les decía, los componentes del aloe y demás, pero Herbalife se dedica a estudiar cuáles son los mejores, cuáles son los que el cuerpo asimila y cuáles son los que son más beneficiosos para nosotros. Y esos extractos de té lo pone en nuestra bebida herbal para que nosotros tomemos nuestro té todos los días y va a ayudar a hacer esa termogénesis. Nos ayuda a oxidar grasa, toma esas moléculas de grasa para convertirlas en energía. Entonces aquí yo sé, no veo muchas caritas, pero las que veo, ¿a quién le encantaría convertir grasa en energía e ir eliminando grasa? Y por otro lado tenemos nuestro guaraná. El guaraná tiene levemente cafeína, pero además el guaraná es una planta natural que también ayuda a activar el metabolismo,
Pero ojo, si tú eres de esas personas que dicen, no, yo tengo el metabolismo es acelerado, necesito regular un poquito esa parte y ganar, por ejemplo, peso, masa muscular, el NRG o el guarana es bioregulador. Así que si tienes un metabolismo lento, te va a ayudar a activarlo. Pero si tienes un metabolismo acelerado, también te va a ayudar a bajarlo. Y el tercer punto, de ese último punto que es el aporte nutricional a nuestro cuerpo, es fortalecer la masa muscular. Resulta que la masa muscular, el músculo, gasta el doble de calorías o de energía de lo que gasta la masa grasa. Entonces, si yo fortalezco mi masa muscular, voy a poder aumentar mi metabolismo. Entonces, aquí en la primera imagen está el batido. ¿Por qué? El primer eslabón de la cadena del metabolismo, ¿cuál era? Dar aporte nutricional a mi cuerpo. Si no le doy nutrientes, mis células no van a poder trabajar con nada porque no tienen materia prima. ¿Y cuáles son esos biocatalizadores que nos ayudan a mediar los procesos los del transporte? Las vitaminas, los minerales, las enzimas. Muchas de estas vitaminas y minerales las tenemos en el batido. Yo si le preguntara a alguien hoy como, bueno, Rosario, ¿tú te tomaste hoy la cantidad de selenio que necesita tu cuerpo para poder metabolizar? Ni idea. Y ni siquiera yo no tengo un checklist de ir revisando, o ya tomé mi vitamina C, o ya tomé el zinc que necesito, o ya tomé el magnesio, ni idea. Herbalife fue el que se dedicó a estudiar, tomó a las personas, las células, qué necesita, en qué cantidad, en qué proporciones, en qué forma para que lo pueda asimilar el cuerpo, lo puso en el batido y yo me tomo el batido todos los días y se lo doy a mi familia todos los días y ya. Checklist. Primer punto, aporte nutricional a mi cuerpo, se lo doy, pero necesito personalizar la proteína de acuerdo a mis necesidades y a mis objetivos. Si estoy bajando de peso, necesito fortalecer la masa muscular para quemar el doble de calorías. Pero si estoy en búsqueda de un aumento de masa muscular, necesito aumentar el aporte de proteína también para poder formar nuevas fibras musculares. Según obviamente el país en el que te encuentres, existen diferentes tipos de productos, entonces en algunos países está la PPP o proteína personalizada, tenemos la PDM, acá pues está el batido, la NutriSub que es batido en forma de sopa, y como les digo, cada una de acuerdo al país en el que se encuentren, o esta H24, que es para un aporte nutricional y aporte de proteína mucho mayor para las personas después del ejercicio. Entonces, esto ya lo revisas con tu coach y le dices, bueno, necesito aumentar mi aporte de proteína, así que batido sí o sí, acelerar el metabolismo, así que té sí o sí, y aloe para limpiar mi parte digestiva y tener esa puerta de entrada para que puedan ingresar los nutrientes, aloe sí o sí. Y ya los otros complementos los vas revisando con tu coach. Entonces ahora para, digamos, ya ir cerrando, les quiero mostrar esta imagen sobre la diferencia entre el peso y composición corporal. Antes a nosotros nos preocupaba mucho ese tema del peso y uno decía, yo por ejemplo ahorita les muestro, yo bajé 17 kilos, entonces uno decía, no, el peso, la báscula, y tengo personas que dicen, yo me peso todos los días, que no hay que hacerlo, es malísimo, pero más allá del peso, hoy en día lo que sí es importante es la composición corporal. Entonces vamos a ver acá el ejemplo. Tenemos la figura A, que le va a poner Nubia. Entonces acá está Nubia en la figura A y acá está Nubia en la figura B. Las dos miden 1,70, yo soy mucho más bajita, pero hoy voy a medir 1,70, pesan 68 kilos y tienen un índice de masa corporal de 23,5. Incluso médicamente un índice de masa corporal entre 20 y 25 es bueno. Pero entonces si yo voy al médico, y pues a veces pasa, ¿no? Está bien de peso, entonces no pasa nada. Pero esta persona de la figura A no está sana, no está equilibrada y no tiene un metabolismo equilibrado, evidentemente. Tiene bastante grasa, sobre todo en la parte abdominal, en los bracitos, en las piernas. Y acá está la persona que pesa lo mismo y uno va y mira y uno dice, no, pero es que pareciera que pesa menos. Y aquí la pregunta de esas preguntas capciosas, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de grasa o un kilo de músculo? Los dejo pensando un segundo, ¿un kilo de grasa o un kilo de músculo? Los dos pesan lo mismo, un kilo de grasa es un kilo y un kilo de músculo es un kilo. Entonces acá vamos a ver la diferencia es el volumen. Aquí hay 2 kilos de grasa versus 2 kilos de músculo. La grasa ocupa casi el doble, el triple de lo que ocupa la masa muscular. Por eso a esta persona la vemos más delgada y uno diría, no, pesa mucho menos. Y pesa los mismos 68 kilos que la Nubia de la figura A.
pero tiene una composición corporal totalmente diferente. Como ella tiene más músculo, va a metabolizar muchísimo mejor y al tener un porcentaje de grasa más bajito, su cuerpo va a ser antiinflamatorio. La grasa es perdón, el músculo es antiinflamatorio y la grasa es proinflamatoria, entonces además hincha, ¿sí? Entonces, tarea acá de enfoque, dejar de pensar tanto en la báscula y enfocarnos en mejorar nuestra composición corporal. Y ahora lo vamos a aterrizar a la realidad. Acá estaba yo de mi figura A y acá estoy yo de mi figura B. En esta figura, y recordando el tema que les decía de la edad metabólica, yo aquí tenía 17 años. Y mi familia me compara con una de mis primas de hoy en día que tiene alrededor de 50 años. Y me dicen, pero es que en esa foto pareces la Aurora de hoy. Y yo digo, Dios mío, o sea, aquí obviamente yo podía tener 17 años en edad cronológica, pero mi cuerpo tenía como 40. ¿Por qué? Porque no desayunaba, comía muy mal, comía paquetes, comía chatarra en los turnos, entonces no dormía de noche, dormía era en el día, todo estaba descontrolado, así que mi metabolismo estaba enloquecido. Hace 13 años, como dijo Juan Carlos, a mí me invitaron a probar esta nutrición y aquí empecé a ver todos estos temas, porque aunque ustedes no lo crean, en toda mi carrera de medicina yo tuve solo una clase de nutrición. No fue una materia de un semestre, fue una clase, porque a nosotros ¿qué nos enseñan? A que así funciona el cuerpo, así se enferma, y cuando la persona le llegue enferma, hipertenso, diabético, infartado, usted le da este tratamiento. Pero aquí me enseñaron a, así funciona el cuerpo, así podemos manejarlo para prevenir las enfermedades y que la persona nunca llegue a esas enfermedades. O que tarde, porque una cosa es infartarme o ser diabético a los 30 y otra cosa es infartarme o ser diabético a los 70, a los 80. Y después en qué empecé a trabajar, mira, aquí con mi ropa de medicina. Empecé a trabajar también en la actividad física. No es motivo de orgullo, pero cuando yo bajé esos 17 kilos, yo bajé 17 kilos en 3 meses y medio, únicamente suplementando con Herbalife. No hacía ejercicio. Y mi excusa era, no, pues ¿a qué hora? Los pacientes, el estudio, no tengo tiempo. Pero hace ya algunos años dije, no, obviamente la actividad física es muy importante. Empecé a trabajar en la actividad física y esta sí es una foto de hace solo unos meses. Empecé a hacerlo progresivamente, como les digo, porque el objetivo no es hacer una dieta de un mes. Eso nunca nos va a ayudar en nada ni nos va a beneficiar en salud, ni una dieta de 6 meses. Es empezar a construir unos hábitos para sanar mi metabolismo y tener unos hábitos en el tiempo que hagan que mi cuerpo esté lo más sano posible. La última vez que yo me hice una de estas valoraciones, la edad metabólica de mi cuerpo era de 17, de 19, perdón. Yo dije, quiero seguir manteniendo mi cuerpo lo más joven posible y estoy trabajando mucho en mi salud articular y también en la elasticidad. Y bueno, ¿qué pasa? Que obviamente cuando tú estás ayudando a otras personas a que logren estos mismos resultados y demás, pues empieza a crecer la comunidad, empiezan a llegar personas y hoy en día que ya me dedico únicamente a ser coach de bienestar, gozo de ese tiempo que no tenía antes para hacer diferentes actividades. Entonces, poder salir incluso un momento a decir, voy a tomar el sol un momento. Como médico yo no, o sea, no viajaba, no tenía ese tiempo. Yo saqué el pasaporte gracias a estar en Herbalife, a que me gané unas vacaciones con Herbalife, entonces me tocó sacar pasaporte. Acá unas vacaciones que les regalé a mis papás. Ellos decían, bueno, qué orgullo obviamente mi hija, pero nunca me veían. En cambio ahora yo soy la que estoy con ellos para todos lados, estoy pendiente, los acompaño a hacer todas las cosas que tienen que hacer. Hace poquito que estuvimos en Perú conociendo estos lugares, poder viajar, eso de verdad es motivo de orgullo. Con mis sobrinos, ellos están conmigo todo el tiempo. Tía, ¿me regalas un omega? Yo no sé cómo hacen los niños, pero ellos se mastican los omegas. Yo me lo tengo que pasar entero. Pero los niños se mastican los omegas, les encantan. El multivitamínico, lo que tengas obviamente en tu país, pero ellos siempre llegan y saben que acá no es, tía, ¿tienes gaseosa? O tía, ¿me regalas, no sé, un pan? No. Aquí saben que llegan y, tía, ¿me das un colágeno? O tía, ¿me regalas un aloe? Porque es lo que hay acá. Y es lo que yo le doy a mi familia. Así que sigue creciendo obviamente la comunidad. Acá estamos con todo el equipo en un evento que estuvimos en Medellín. Y bueno, pues obviamente también ya ahora este es mi proyecto de vida, mi proyecto económico también, porque gozo ahora de tiempo y también pues del dinero para poder viajar y darme estos gustos. Entonces, Juan Carlos, si quieres, creo que hasta acabó y revisamos preguntas. Wow. Un fuerte aplauso a Nubia. Pero es increíble, ¿no? Fíjate que
Generalmente nosotros, bueno, no conocemos nada del metabolismo y a veces estamos buscando cómo poderlo acelerar y lo estaba diciendo muy bien Nubia aquí en muchas cosas, ¿no? Primero los hábitos alimenticios, que tenemos que empezar a mejorar lo que llevamos nosotros a nuestra boca, ¿ok? Para empezar, lo que es el desayuno, el almuerzo, la cena. El segundo, cómo poderlo activar, cómo poder hacer ese aceleramiento para una pérdida de peso. También lo estuve explicando, o sea que tenemos lo mejor para poder tener un mejor diciembre Sí, y estar precisamente en un peso ideal, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? claro que sí.